epidemiológica. Por ejemplo, ahorita que pasamos todo este año, año y medio con la situación de COVID, no pudimos dejar de trabajar. Muchos odontólogos, pues estuvimos trabajando. De hecho, varios colegas, pues lamentablemente fallecieron porque somos la primer barrera en contaminarnos, pues es cavidad oral, ¿no? Entonces, todo esto, esta norma regula cómo debes de trabajar con un paciente. ¿Por qué es importante? Porque si, por ejemplo, el odontólogo no tuvo los cuidados para atender a un paciente y el odontólogo era portador del virus y se comprueba que él contagió al paciente, puede llevarse una sanción. ¿Me explico? Entonces, todo esto es muy importante y el odontólogo forense es quien hace esta pericial, ¿sí? Por ejemplo, también, pues, la norma 035, pues, el riesgo psicosocial en el trabajo, ¿no? Esto viene a colación también con la norma que les acabo de comentar, la 17. Muchos odontólogos teníamos miedo de trabajar. Sin embargo, alguien tiene que devolver la salud bucal a las personas. Entonces, sí hay ese riesgo latente de contagiar o de contagiarte, pero pues tienes que seguir adelante, tienes que trabajar, ¿no? De hecho, todavía ahora, aún con que estamos ya muchos de nosotros vacunados, pero es todavía el temor, ¿no? De que nos podamos contagiar, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la norma 045 es algo muy parecido, sin embargo, esto ya se refiere a la prevención y control de infecciones, pero a nivel hospitalario. Bien, entonces, bueno, aquí tenemos una imagen, ¿no? El virus ahí dando lata. Aquí, por ejemplo, en la norma 87 tenemos lo que es protección ambiental, ¿no? ¿Qué hacemos con los residuos peligrosos, biológicos infecciosos, cómo se clasifican, cómo se manejan, etcétera? Todo esto es muy importante porque, como les vuelvo a repetir, nosotros podemos determinar si algún odontólogo no ha cumplido este tipo de especificaciones, este tipo de apegarse a las normas, entonces sí se puede acreditar algún tipo de sanción. Eso es lo que hacemos también, por ejemplo, en salud ambiental, el agua para uso y consumo humano, en el ámbito sanitario, pues también el agua que utilizamos los odontólogos, los médicos, tiene que estar en buenas condiciones, ¿no? Tiene que estar purificada para poder tratar a los pacientes. ¿De acuerdo? Bien, hay algo muy importante también que nosotros como odontólogos forenses, cuando llevamos a cabo algún tipo de pericial en la que tenemos que defender a algún colega, lo primero que tenemos que preguntar es si existe el consentimiento informado. El consentimiento informado es un documento que también sirve a manera de contrato. El consentimiento informado es un documento que tiene hasta cierto punto esa peculiaridad de convertirse en legal cuando algo no está bien hecho. ¿A qué me refiero con ello? Al paciente siempre le tienes que informar todo lo que vayas a hacer, ¿sí? Por ejemplo, en la universidad, en la UNAM, cuando llega un paciente, se le da esta hoja, este documento, el consentimiento informado, porque le tienes que explicar al paciente de forma verbal, de forma sencilla, que el paciente comprenda qué es lo que le vas a hacer, por qué, para qué, cuánto va a costar el tratamiento, por qué tiene que ser de esa manera, etcétera. Todo tiene que quedar bien asentado, todo tiene que quedar por escrito, precisamente por si siempre llega a suceder la situación que el paciente te va a decir, es que no era lo que yo quería, es que no me funciona. Y entonces, si el paciente ahora sí que se molesta y te levanta una denuncia, tú ya tienes por escrito este consentimiento informado. Siempre es importante comentarle al paciente que si hay un cambio en el plan de tratamiento, bueno, pues eso también tiene que quedar asentado, ¿de acuerdo? Porque si no te acreditas a una sanción, ¿no? Y también, pues, lamentablemente también hay colegas que de repente
se inventan algún tipo de tratamiento que en realidad el paciente no requería. Entonces, todo ese tipo de situaciones están bastante marcadas hoy. Hoy la gente sí demanda, hoy la gente sí denuncia. Para ello existe la CONAMED. La CONAMED es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. ¿Qué es lo que hace aquí el odontólogo forense? En el aspecto legal, cuando